Hola chicos, ¿cómo están? Muy bienvenidos y muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sea la hora que ustedes están viendo esta videoclase. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema distinto porque vamos a estar hablando acerca de farmacología y en particular de los medicamentos antiinflamatorios del tipo corticoides. Como siempre dejamos acá presentado cuáles son los respectivos aprendizajes esperados y partamos entonces de inmediato. Cuando hablamos de un medicamento que es un fármaco corticoide, hay que tener muy claro que se trata de medicamentos que buscan reemplazar o que buscan fortalecer el funcionamiento del cortisol, que pertenece entonces a una hormona que viene desde la zona fascicular o la zona intermedia, desde la glándula suprarrenal. Es entonces que dentro de ese mismo contexto es necesario para poder comprender cómo es el funcionamiento de los medicamentos del tipo corticoide, hay que comprender cuál es el tipo de hormona que este medicamento busca reemplazar y por lo mismo vamos a hablar en particular de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal se encuentra ubicada justo por sobre cada riñón en la zona retroperitoneal y está compuesta por una médula que es la zona interna que estamos viendo y marcando en este esquema, que representa al 20% del peso total que tiene esta glándula y que se encarga principalmente de la generación de las catecolaminas, que son los neurotransmisores presentes en el sistema nervioso autónomo del tipo simpático. Pero también vamos a observar que tenemos una segunda parte que tiene esta glándula, que es la corteza, y que representa cerca del 80% del peso total de esta glándula y se encarga principalmente de la generación de las hormonas esteroideas y corresponde a este segmento que estoy ahora marcando justamente por fuera de la médula. Si hacemos una especie de un pequeño corte de esta glándula, vamos a encontrar que en la zona más interna encontramos la médula para la síntesis de catecolaminas, pero también tenemos la corteza y la corteza se va a subdividir en tres grandes capas o en realidad llamadas zonas. La zona glomerular, que se encarga de la generación de los mineralocorticoides, en particular la aldosterona. Vemos que la zona intermedia es la zona fasciculada, que se encarga de la generación de los glucocorticoides, en particular el cortisol, que tiene gran importancia al momento de estudiar este conjunto de medicamentos que son los medicamentos del tipo corticoidal. Y también vemos que existe la zona más profunda de la corteza, que es la zona articular, que se encarga de la generación de andrógenos. Y tal como les comentaba, por una parte vamos a encontrar la médula, que se encarga de la síntesis y la generación de las catecolaminas, pero nos vamos a detener acá. Nos vamos a detener en la síntesis de hormonas esteroideas, es decir, de las hormonas que vienen desde la corteza suprarrenal. Y como ya les comentaba, tenemos inicialmente la zona glomerular, que es la zona más externa de esta corteza suprarrenal, que se encarga de la generación principalmente de los mineralocorticoides, tales como la aldosterona. La zona intermedia es de la zona fasciculada, encargada de la generación de los glucocorticoides, tales como el cortisol. Y finalmente tenemos la zona más profunda de la corteza, que es la zona reticular, donde se generan los andrógenos, es decir, la dehidroepiandrosterona y la testosterona. Sin embargo, estas tienen una concentración que es mucho más baja si lo comparamos con la síntesis de los andrógenos que vienen desde las gónadas. Y en particular vamos a hablar del cortisol, es decir, de aquella que sale desde la zona fasciculada que pertenece a los glucocorticoides. El cortisol es una hormona que se descarga aproximadamente algo así de cerca de 10 veces al día. Sin embargo, la cantidad de hormona secretada va cambiando a lo largo del día y también va cambiando en relación al horario. Por ejemplo, podemos observar que la mayor tasa de secreción de cortisol, es decir, el momento en que la corteza suprarrenal libera estas hormonas a la circulación sanguínea, se da habitualmente en las primeras horas de la mañana e incluso se da antes de despertar. Por lo mismo, es que el cortisol se refiere o se asocia a los elementos de estrés o bien se refiere a los elementos que me obligan al estar despierto y me obligan a mantener la vigilia. Por lo mismo es que cuando hablábamos del objetivo de la clase del día de hoy, hablábamos de la relación de los corticoides o las hormonas corticoidales y la respuesta al estrés va justamente asociado a esto.
porque el cortisol ayuda a mantener la atención y ayuda a mantener la vigilia. Y así, como en la mañana podemos ver una gran cantidad de secreción o síntesis de parte de este cortisol, en horas de la tarde o en horas de la noche esta síntesis claramente es mucho menor, porque durante la noche yo no quiero estar muy atento para poder entonces conciliar el sueño. ¿Cuál es el comportamiento de este cortisol? La verdad es que se comporta de manera muy similar a la ACTH y también se ve regulado por la síntesis de la CRH a partir de el hipotálamo y de la ACTH a partir de la hipófisis. ¿Cómo se produce este control? Recordemos que el hipotálamo genera la CRH y la CRH estimula a la hipófisis anterior para que ésta pueda generar ACTH. Esta ACTH viaja a través del cuerpo hasta llegar a la corteza suprarrenal y estimula a esta corteza suprarrenal, particularmente a la zona fascicular o la zona intermedia, para que ésta pueda generar cortisol. Sin embargo, cuando el cortisol ya se encuentra disponible a nivel de la sangre, este cortisol va hasta la hipófisis anterior y le dice: ¿sabéis qué? Ya estoy en cantidad suficiente, así que no hace falta que sigas funcionando y no hace falta generar la ACTH. Y también de forma simultánea vamos a observar que este cortisol va hasta el hipotálamo y le indica que también debe frenar la producción de CRH para que ésta no llegue a la hipófisis anterior y este no genera ACTH y esta no estimula la corteza suprarrenal. Por lo tanto, todo esto que estamos viendo acá, hablamos entonces de un feedback del tipo negativo. ¿Y cuáles son las funciones que cumple esta hormona llamada el cortisol? Cumple varias funciones, entre ellas podemos comentar que tiene una función del tipo gluconeogénesis. Y la gluconeogénesis corresponde a la formación de glucosa a partir de estructuras no glucídicas. Para ello entonces se encarga de fomentar el almacenamiento del glucógeno, también se encarga de aumentar el metabolismo proteico en el músculo, se encarga de disminuir la síntesis de nuevas proteínas, se encarga de aumentar la lipólisis, se encarga de también permitir la presencia de glicerol extra para la gluconeogénesis. Todo esto entonces se traduce en que vemos un efecto diabetogénico, o en el fondo estamos viendo un efecto que tiene que ver con el aumento de la glucosa en sangre, haciendo que uno pudiera observar la presencia de una hiperglicemia. Es por eso que algunos pacientes sin antecedentes de diabetes tienen una glicemia alta en presencia de mucho estrés, justamente porque a mayor estrés, mayor cortisol, mayor gluconeogénesis. Otra función que tienen las hormonas del tipo esteroidea, en este caso particularmente de la zona fascicular, también observamos que el cortisol tiene una función del tipo antiinflamatoria. Y esta función del tipo antiinflamatoria tiene tres diferentes caminos de funcionamiento. El primero es que genera el aumento de la síntesis de la lipocortina. ¿Qué cosa es la lipocortina? La lipocortina es una sustancia que inhibe la fosfolipasa del tipo A2. Entonces aparece otra pregunta. ¿Qué cosa es la fosfolipasa A2? La fosfolipasa A2 es la enzima que libera el ácido araquidónico. Y aquí entonces aparece otra pregunta. ¿Qué cosa es el ácido araquidónico? El ácido araquidónico es el precursor de las prostaglandinas y de los leucotrienos. Y recordemos que la prostaglandina y el leucotrieno son mediadores de inflamación. Por lo tanto, si yo aumento la lipocortina, yo bloqueo la fosfolipasa A2, bloqueo la liberación del ácido araquidónico y libero la síntesis de la prostaglandina y del leucotrieno, entonces haciendo que se disminuyan los mediadores proinflamatorios. Además también se va a producir un efecto antiinflamatorio cuando vemos que se encarga de disminuir la interleuquina 2 y también se encarga de disminuir la presencia de los linfocitos T. Y finalmente, también se encarga de disminuir la liberación de histamina y de serotonina. ¿Qué nos pinta esta histamina y la serotonina en la historia? Muy sencillo.
Recordemos que cuando tenemos un paciente que tiene algún tipo de lesión de algún tejido o algún tejido que queremos reparar, los glóbulos blancos que van viajando a través del vaso sanguíneo tienen que salir en dirección al tejido dañado y salirse desde el vaso sanguíneo. Aquella estructura que permite que estos glóbulos blancos salgan desde el vaso sanguíneo y lleguen hasta el tejido que se encuentra dañado o el tejido que se desea inflamar, el que abre la puerta es la histamina y la serotonina. Y es por lo mismo que si nosotros disminuimos la presencia de histamina y también disminuimos la presencia de serotonina, entonces al glóbulo blanco se le dificulta la salida desde el vaso sanguíneo al lugar donde se va a generar la inflamación, haciendo que hay una disminución entonces de los mediadores inflamatorios y por lo mismo disminuir la inflamación. Otra función muy importante que tiene el cortisol es que va a estar suprimiendo el sistema inmune. También otro elemento que hay que tener muy en claro y muy en consideración al momento de estar hablando de los medicamentos del tipo corticoide es acerca del proceso de la inflamación. La inflamación se caracteriza porque tiene 5 grandes características. Primero, mucho calor, rubor, que es un enrojecimiento en la zona que se encuentra inflamada, tumefacción, que es esta sensación como de abultamiento de la zona que se encuentra inflamada, la presencia de dolor y también la pérdida de la función. ¿Cómo se produce este proceso inflamatorio? Cuando el tejido se ve dañado, que puede ser a través de un proceso infeccioso o puede ser cualquier otro tipo de anoxa, se generan varias respuestas. Primero, vemos que el tejido se daña y se activa la cascada de complemento, y esta cascada de complemento activa los mediadores de inflamación tales como el C5A, la histamina y el leucotrieno B. Estos llegan hasta el vaso sanguíneo y dan la señal para que los glóbulos blancos puedan entrar y hacer la diapédesis. La diapédesis es el proceso en que se hace el llamado de los glóbulos blancos que van por la sangre y pueden salir desde el vaso sanguíneo en dirección al tejido dañado y dirigirse hacia ellos a través de la quimiotaxis y favorecer entonces la opsonización, que recordemos que la opsonización es el proceso del marcaje de estos elementos externos que están generando algún tipo de daño potencial en nuestro organismo. Los que van a salir hasta el lugar de la lesión son los eosinófilos, los neutrófilos y los monocitos. Recordando que los monocitos, una vez que salen desde el vaso sanguíneo, tienen la posibilidad de madurar y transformarse en macrófagos. También vamos a observar que a partir de este macrófago se va a secretar la interleuquina 1, interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que se encarga de la generación de producción profebriles, y además también el tejido dañado genera cininas o quininas que permiten la vasodilatación capilar e incremento de la permeabilidad. Es decir, permite que este vaso sanguíneo se vuelva aún más grandote para que puedan pasar mayor cantidad de glóbulos blancos y de forma simultánea esta pared que separa los tejidos del vaso sanguíneo permite que el glóbulo blanco salga desde acá al tejido, favoreciendo entonces el proceso de la inflamación. Y una vez que estos temas están relativamente claros, es que recién podemos comenzar a hablar acerca del proceso del uso de los medicamentos antiinflamatorios del tipo corticoidal, también conocidos como corticoides. Ahí les dejo un pequeño video, chiquillos, para que ustedes puedan ver entonces la comparación entre los diferentes tipos de medicamentos antiinflamatorios del tipo esteroidal, es decir, aquellos medicamentos que reemplazan la función o bien refuerzan la función del sistema endocrino a nivel de la corteza suprarrenal. Sin embargo, es importante considerar que estos medicamentos tienen en general efectos secundarios muy similares unos con otros, tales como la atrofia de la glándula suprarrenal. ¿Y esto por qué se produce? Dado que, como estoy dando cortisol de manera exógena, se produce el feedback negativo, haciendo que
se disminuye la producción de la ACTH y como disminuye la ACTH, disminuye el impulso de hormonas que llega hasta la corteza suprarrenal. Por lo tanto, el uso de estos medicamentos puede generar la atrofia de esta glándula porque esta glándula no va a requerir trabajar tanto porque el cuerpo ya tiene cortisol, solamente que esta vez es secundario el uso del medicamento. También puede causar alteración a nivel muscular. También puede ser el catching iatrogénico, que el catching se da por un aumento de las sustancias corticoidales dentro del cuerpo y si que claramente damos un medicamento que aumenta la respuesta corticoidal, sabemos que este paciente puede evolucionar hacia un catching iatrogénico. También altera o modifica la respuesta metabólica haciendo que la glicemia esté habitualmente más alta, genera alteración digestiva, genera osteoporosis, genera alteración ocular, genera alteración de la mente y también tiene el riesgo de fomentar la reactivación de algunas infecciones porque recordemos que una función que tiene el cortisol es justamente permitir que se disminuya el funcionamiento del sistema inmune. Y si el sistema inmune se ve empobrecido en cuanto a calidad de funcionamiento, claramente se podría entonces aprovechar alguna infección oportunista y causar entonces daños al paciente. ¿Cuáles son los medicamentos que están dentro de este grupo? Son bien sencillos porque primero encontramos la hidrocortisona, medicamento utilizado para la exacerbación del asma, del choque anafiláctico e hipersensibilidad de carácter inmediato y además también de insuficiencia suprarrenal de carácter agudo y artritis reumatoidea. Esto lo vamos a dar predominantemente en pacientes que tienen un cuadro inflamatorio severo, principalmente de origen visceral, dado que los medicamentos antiinflamatorios del tipo no esteroidal, tales como por ejemplo el ketorolaco, ketoprofeno, ibuprofeno, diclofenaco, isaralgo, etc., son medicamentos que trabajan predominantemente a nivel de la inflamación osteomuscular, salvo el ketorolaco que tiene por ahí un efecto a nivel de la vía renal. Sin embargo, en su gran mayoría, los medicamentos AINES actúan a nivel osteomuscular, versus que, en este caso, la hidrocortisona, al ser un medicamento del tipo corticoide, tiene un principal y primordial uso a nivel de las vísceras u órganos. Por ejemplo, si tenemos un paciente que se encuentra con un asma descompensado, es un paciente que requiere rápidamente de poder relajar las vísceras respiratorias y por eso entonces vamos a dar la hidrocortisona. También la vamos a utilizar para pacientes que estén cursando con un choque anafiláctico o una hipersensibilidad de carácter inmediata. Este medicamento, cuando es para un paciente pediátrico, va en dosis de 1 a 5 miligramos por kilo por día. Y para el paciente adulto, la dosificación es de 100 a 200 miligramos por día. Se trata de un medicamento que viene en presentación de un frasco liofilizado, es decir, un medicamento que viene en un frasco en forma de polvillo, donde un frasco contiene 100 miligramos y otro contrae 500 miligramos, ambos de forma liofilizada. ¿De qué forma vamos a dar este medicamento? Si la dosis es menor a 100 miligramos, vamos a preparar 100 miligramos en 10 ml y lo pasamos en de 2 a 4 minutos. Sin embargo, si el medicamento es de 100 a 500 miligramos, al paciente le vamos a preparar los 100, 200, 300, 400 o 500 miligramos siempre en 20 ml y también en un tiempo que fluctúa de 2 a 4 minutos. Y en pacientes con dosificación mayor a 500 miligramos, vamos a preparar la dosificación de la hidrocortisona en un volumen total que fluctúa entre los 20 y los 100 ml para entonces dar este medicamento en un lapso de 10 a 30 minutos, recordando que es compatible con la solución fisiológica al 0,9%. Así que hagamos un pequeño ejercicio. Tenemos un paciente que pesa 27 kilos, tiene dosis indicada de 2,4 miligramos por kilo de hidrocortisona por vía endovenoso. ¿Cuántos ml hay que administrar? Dejamos el video un momento en pausa. Tienen ustedes el tiempo suficiente para hacer el ejercicio y entonces continuamos con la revisión.
Veamos entonces este ejercicio. Tenemos un paciente que pesa 27 kilos, dosis indicada de 2,4 miligramos por kilo de hidrocortisona. Así que sacamos la cuenta de inmediato cuánta es la cantidad de dosis que requiere el paciente. Y multiplicamos 27 por 2,4. Nos arroja 64,8 miligramos. Si este medicamento entonces tiene una dosificación que es menor a los 100 miligramos, como arroja acá, preparamos 100 miligramos en 10 ml. Por lo tanto, si 100 miligramos están en 10 ml, los 64,8 miligramos, ¿cuántos ml son? Multiplicamos cruzado, dividimos por aquel que queda solo, nos queda entonces esta fórmula, eliminamos la unidad que se repite, terminamos de multiplicar, de dividir, y entonces obtenemos que al paciente hay que administrarle 6,48 ml. Por otra parte, hay un paciente que tiene 65 años y una indicación de hidrocortisona por vía endovenoso 280 miligramos. Para este paciente de 65 kilos con dosis de 280 miligramos de medicamento EB, ¿cuántos ml hay que administrar? Lo mismo de siempre. Ponemos una pequeña pausa y hacemos el ejercicio. Una vez que el ejercicio ya lo han revisado, chiquillos, recordemos, estamos viendo un paciente que pesa 65 kilos con indicación de 280 miligramos de medicamento. En este caso, la dosis requerida es de inmediato 280, porque recuerden que en este momento en ningún lugar dice por kilo. Es decir, los 280 miligramos es lo que el paciente requiere. Si en este caso, recordemos que tengo una dosis de 280 miligramos y la indicación es que si tengo una dosis que fluctúa de 100 a 500, yo pongo el medicamento en 20 ml, aquí hago exactamente lo mismo. Dejamos los 300 miligramos de medicamento, que es lo más cercano a 280, en 20 ml, entonces en 280 miligramos. ¿Cuánto ml hay que administrar? Multiplicamos cruzado, por aquí queda solito, eliminamos la unidad que se repite, terminamos de multiplicar, de dividir, entonces nos da que el paciente requiere, para recibir los 280 miligramos de hidrocortisona, que se le pasen 18,67 ml de la preparación de 300 miligramos en 20 ml. Un medicamento que podemos ver también dentro de los fármacos corticoides es la betametasona, conocida habitualmente como el Sidoten. Se utiliza para pacientes con cuadro de inflamación del tipo sistémico, con dosificación para el paciente pediátrico de 0,2 miligramos kilo cada 8 horas y para el paciente adulto de 420 miligramos por día. Este es un medicamento que viene en ampollas de 4 miligramos en 1 ml. También es posible verlo como medicamento comprimido, jarabe, ungüento o crema, pero en este caso vamos a profundizar respecto a lo que significa la preparación del medicamento por vía inyectable. Como les comentaba recién, es un medicamento que tiene una presentación de 4 miligramos en 1 ml. Este medicamento se administra endovenoso solamente en forma de bolo y se pasan los 4 miligramos en 5, 10, 15 o 20 ml en un tiempo máximo de 1 minuto. Así que hagamos un ejercicio. Tengo un paciente que pesa 25 kilos, dosis indicada de betametasona 0,1 miligramos por kilo. La pregunta es, ¿cuántos ml vamos a dar de esta solución que acabamos de preparar? Pongan pausa por un breve segundo, hacen el ejercicio y continuamos. Veamos entonces el resultado del ejercicio. Multiplicamos los 25 kilos del paciente por los 0,1 miligramos que requiere por cada kilo de peso, haciendo que el paciente requiera de 2,5 miligramos. Este medicamento lo vamos a preparar lo más diluido posible de acuerdo a la información que nos entregó la diapo anterior. Lo vamos a preparar de 4 miligramos en 20 ml. Y si requiero de 2,5 miligramos, no nos queda más que hacer la regla 3 simple para obtener que el paciente requiere de 12,5 ml de betametasona. Siguiendo con la línea de los medicamentos corticoides sintéticos, vamos a encontrar la dexametasona.
Se trata de un medicamento utilizado para pacientes con cuadros de alergia severa, pacientes con cuadro de un asma descompensado que no han respondido de buena manera a los medicamentos beta-2 adrenérgicos, es decir, a los simpaticomiméticos, y también para pacientes que están cursando con enfermedades del tipo endocrina, patologías digestivas, respiratorias y reumatológicas, así también como cuadros de edema cerebral. La dosis indicada para el paciente pediátrico es de 0,08 a 0,3 miligramos kilo día en dos dosis, es decir, deberíamos dar 0,04 a 0,15 miligramos kilo cada 12 horas. En el caso del paciente adulto, la dosificación va de los 0,9 a los 8 miligramos cada 8 a 12 horas. Efectos adversos, los habituales que uno puede encontrar con el uso de medicamentos corticoidales, tales como aumento de la presión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva, hiperglicemia, síndrome de Cushing, hirsutismo y candidiasis. En cuanto a las contraindicaciones, claramente está la hipersensibilidad al medicamento, infección fúngica activa, una tuberculosis o una infección del tipo parasitaria. Este medicamento, ¿cómo se va a administrar? De acuerdo a la tabla que estamos viendo en este momento. Hay que conocer que este medicamento viene en ampollas de 4 miligramos en 1 ml. ¿Y cómo se va a administrar? Puede ser tanto por vía endovenoso como por vía intramuscular cuando se da de forma inyectable. En caso que el medicamento sea por vía intramuscular, se va a dar de manera directa, no requiere una mayor preparación. Sin embargo, cuando vamos a dar el medicamento por vía endovenoso, hay que hacer ciertas salvedades en relación a la dosificación que el paciente tiene indicada. Si el paciente tiene una dosis indicada que es menor a 10 miligramos, el medicamento no requiere ser preparado y se administra en forma de bolo en un tiempo que fluctúa de 2 a 3 minutos. Versus que si la dosis que se va a entregar al paciente es mayor a 10 miligramos, se va a dar en forma de infusión, llevando el medicamento a una concentración de 1 miligramo en 1 ml. Esto quiere decir que si el paciente tiene indicado 10 miligramos, debemos dejarlo en 10 ml. Si el paciente tiene una dosificación indicada de 12 miligramos, deberíamos dejarlo entonces en un volumen de 12 ml. Y todo esto lo vamos a pasar en un tiempo que va de los 30 a los 60 minutos, de acuerdo a lo que nos indica la bibliografía. Podemos encontrar este medicamento, además de inyectable, como medicamento comprimido o suspensión oral para ser dado por vía oral, así también como una suspensión oftálmica y suspensión ótica para estas dos diferentes vías de administración, pudiéndose encontrar este solo o bien asociado a ciprofloxacino, clotrimazol, diodihidroxiquinoleína y tobramicina. Otro medicamento del tipo corticoidal sintético que podemos encontrar va a ser la metilprednisolona. Este medicamento se utiliza para pacientes con cuadros de carácter endocrino, tales como la enfermedad de Addison, deficiencia córtico suprarrenal, hiperplasia suprarrenal congénita y pacientes con tiroiditis. También en algunas alteraciones electrolíticas, tales como la hipercalcemia. Y lo vamos a utilizar para pacientes con cuadros inflamatorios, tales como edema, pacientes trasplantados, pacientes con distrés respiratorio, artritis psoriática, artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, eritema multiforme severo, rinitis alérgica, asma, reacciones de hipersensibilidad, enfisema pulmonar, neumonía por aspiración, enfermedad de Crohn, leucemia, linfoma, angioedema y meningitis bacteriana aguda. La dosificación es lo que estamos viendo acá. Para el paciente pediátrico, cuando es por vía endovenoso, se da de 1 a 2 miligramos kilo día, que puede ser dado en una o dos tomas. Y cuando el medicamento es por vía intramuscular, se dan 7,5 miligramos kilo cada 24 horas. En el caso del paciente adulto, la dosificación va desde los 10 a los 1500 miligramos por día, que puede ser dado una sola dosis o bien incluso hasta 6 dosis. Y cuando es por vía intramuscular, la dosificación va de los 10 a los 80 miligramos cada 24 horas. Sí hay una salvedad, una particularidad que tiene este medicamento, que es en el caso del paciente con traumatismo raquimedular. En ese caso, vamos a administrar un bolo que va a ser de 30 miligramos por kilo. En 15 a 30 minutos vamos a dar en bolo rápidamente. Y una vez que termine este bolo, vamos a administrar 5,4 miligramos kilo. Todo esto diluido en 230 ml de solución. Ya vamos a ver a continuación cuál es la solución que es compatible. Y todo esto lo vamos a entregar en 23 horas.
Efectos adversos que podemos ver con este medicamento, tal como lo hemos visto también con otros medicamentos del tipo corticoidal: retención de sodio y agua, edema, hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias cardíacas, alteraciones en el electro asociado a las alteraciones de los electrolitos, alcalosis hipocalcémica, hipocalcemia, debilidad muscular. Y está contraindicado en pacientes que estén cursando con cuadros de hipersensibilidad y también de infección sistémica, evidentemente salvo que el paciente requiera, por una cuestión de vida o muerte, la administración de este medicamento. En relación al uso de este medicamento, lo podemos encontrar en presentaciones de 4 y 16 miligramos. Sin embargo, evidentemente es necesario conversar con mucho más detalle lo que significa el uso de este medicamento por vía inyectable. Este medicamento viene en presentación de frasco ampolla de 40 miligramos, 125 miligramos, 500 miligramos y también de 1 gramo. Existen presentaciones que vienen solamente el fármaco liofilizado en esta forma de polvillo, en algunos casos vienen con su respectivo diluyente y también en algunos casos vienen con el sistema ACT o vial, que lo vamos a ver un poquito más adelante con un video. En el caso, como les comentaba recién, de su administración de manera inyectable, lo podemos dar por vía intramuscular y se prepara de 250 miligramos por cada 1 ml. Por lo tanto, si la dosis corresponde a 500 miligramos, serían 2 ml, 750 miligramos serían 3 ml y 1 gramo serían 4 ml. ¿Qué ocurre en el caso de este medicamento por vía endovenosa? En el caso del paciente pediátrico, lo vamos a administrar cuando es en bolo a una concentración de 125 miligramos por cada 1 ml y se pasa de 3 a 15 minutos. En el caso que este medicamento tenga que ser administrado en forma de infusión, debemos alcanzar una concentración de 2,5 miligramos por cada 1 ml y debemos administrarlo en un tiempo que fluctúa de los 30 a los 60 minutos. ¿Qué ocurre en el caso del paciente adulto? En el caso del paciente adulto, este medicamento se prepara de 125 miligramos en 100 ml y se pasa en un tiempo de 30 minutos, y en el caso que la dosificación sea de 1 gramo, se prepara en 250 ml y también se administra en un tiempo de 30 minutos. Caso especial lo tiene el uso de este medicamento para el trauma raquimedular, donde vamos a dar este medicamento en 2 pasos. El paso 1 es dar el medicamento en forma de bolo y debemos preparar 1 gramo en 250 ml y administrarlo en un tiempo de 15 a 30 minutos. Esto quiere decir que, ojo, no hace falta que le administremos los 250 ml, sino que tenemos que administrar la cantidad suficiente de volumen que permita que el paciente reciba los 30 miligramos por cada kilo de peso, como les comentaba recién, en este plazo de 15 a 30 minutos. Y tenemos el segundo paso, que es sacar la cuenta de 5,4 miligramos por kilo. Esa cantidad de medicamento lo vamos a depositar dentro de un matraz con 230 ml y eso se va a administrar en un tiempo de 23 horas. Por lo tanto, vamos a dar este medicamento a una velocidad de 10 ml por hora. En relación a los sueros que son compatibles, vemos que la metilprednisolona es compatible con la solución fisiológica al 0,9 y la solución glucosada al 5%. Vamos a mostrar un pequeño video ahora para quienes no conocen el sistema ACT o vial, donde claramente vemos que en la parte superior de este sistema vemos que viene una especie de cápsula que contiene líquido y arriba tiene un tapón o tiene un botón. Cuando este botón se presiona, permite entonces que este líquido pase hasta el frasco y va entonces a reconstituir el medicamento que viene de forma liofilizada. Entonces le dejo por un par de segundos el video para que ustedes lo puedan ver.
Otro medicamento que es un corticoide es la prednisona, medicamento utilizado para la exacerbación del asma, el choque anafiláctico, la hipersensibilidad inmediata, la insuficiencia suprarrenal aguda, la artritis reumatoidea y también para algunos pacientes cuando nosotros queremos prevenir una eventual reacción anafiláctica o una eventual reacción alérgica. En este caso, la prednisona es un medicamento que va en dosificación de 0,5 a 2 miligramos por kilo por día. Yo les voy a sugerir siempre que sea la menor dosis posible, porque de esta manera entonces evitamos los efectos secundarios propios de los medicamentos corticoides y encontramos que sus efectos secundarios son pancreatitis, acné, problemas subcutáneos, síndrome de Cushing, arritmia, alteración del ciclo menstrual, debilidad muscular, náusea, vómitos y estrías rojas. Este medicamento es un fármaco que viene en forma de pomada o de ungüento oftálmico y también viene en forma de comprimido y en forma de solución de 20 miligramos en 5 ml, comprimidos de 5 y 20 miligramos y la verdad es que se da solamente por vía oral y al ser por vía oral entonces no requiere mayor análisis o mayor conversación. También tenemos otro medicamento que es la prednisolona y la prednisolona es un medicamento que se administra 1 o 2 gotas en cada ojo en caso de que haya dolor y se indica para pacientes con condición inflamatoria o alérgica del ojo sensible a esteroides, en caso de algún tipo de traumatismo a nivel ocular, en caso de algún tipo de infección a nivel ocular, también para la iritis, irinociclitis, ciclitis, coriditis y la corioretinitis. Vemos entonces también en pantalla cuáles son sus respectivos efectos adversos y sus contraindicaciones. También tenemos la budesonida, que la budesonida es un medicamento del tipo inhalatorio, se da por vía aérea, que se utiliza para pacientes que están cursando con un cuadro de un asma. Sin embargo, hay que considerar que en el caso de los medicamentos corticoides para la vía inhalatoria, no tienen buena respuesta con el paciente que está cursando con un cuadro de una broncoconstricción severa, porque los medicamentos corticoides son fármacos que son predominantemente del tipo curativo o del tipo correctivo. Así que este medicamento no es útil para los cuadros severos de asma agudo, ¿a razón de qué? De que los corticoides favorecen el proceso de la desinflamación. Y por lo mismo entonces este medicamento no puede ser utilizado para pacientes que estén cursando con un cuadro de un episodio de asma descompensado, dado que la budesonida de ser un corticoide se encarga de desinflamar más que de broncodilatar. Y en este caso, lo que yo quiero es respirar, así que va a ser mucho más productivo que al paciente le demos un broncodilatador. Su dosificación es de 2 puffs cada 6 horas por un tiempo máximo de 6 a 12 meses, porque después dejamos descansar al paciente con un par de meses sin el uso de este medicamento para después retomarlo según corresponda. Y este medicamento, que es la budesonida, viene en un frasco presurizado que viene cierta cantidad de puff. Y recuerden que para poder administrarlo y para poder usarlo, hace falta primero agitar el medicamento, luego fijarlo en la cara y evitar sacarse la máscara de la cara hasta que hayan pasado por lo menos unos 5 a 10 segundos que me asegure el haber absorbido la mayor cantidad de medicamento. También otro medicamento que podemos ver dentro de la familia de los corticoides es la fluticasona, también utilizado para pacientes con cuadro de un asma, pero un asma que se encuentre controlado porque no son útiles en las crisis agudas. Por lo tanto, la fluticasona, insisto, es un medicamento utilizado para el asma, no útil en crisis y su dosificación es de 2 puff cada 12 horas. Este se trata de un medicamento que viene en forma de un frasco presurizado, es decir, viene en forma de inhalador, así que requiere el uso respectivo de la aerocámara y toda la técnica que corresponda para la correcta administración de la fluticasona. Otro medicamento corticoide sintético que es presente para el paciente predominantemente respiratorio es el salmeterol más la fluticasona, medicamento que recién acabamos de conversar. ¿Y por qué hago mención especial a este? Porque aquí hablamos de el Brexotide.
El Fluoxetine es un medicamento que se administra en forma de inhalador de 2 puffs cada 12 horas y también como todos los demás medicamentos corticoides inhalatorios se recomienda que su uso sea por 6 a 12 meses para permitir que el paciente pueda descansar un poco y luego, después de un par de meses, volvemos a reutilizar este medicamento en el paciente que esté cursando o que sea portador, bien digo, de asma. Así que este medicamento, tal como todos los demás, viene en forma de un frasco presurizado para ser administrado en forma de inhalador y recordando siempre la importancia del uso de la aerocámara. Así que eso, chiquillos, no me queda nada más que decir. Y ya para ir terminando, vemos entonces una pequeña reseña acerca de los glucocorticoides, recordando que el principal glucocorticoide es el cortisol y vemos entonces toda la respuesta que es capaz de generar. Así que eso, chiquillos, sin nada más que decir, me despido, que estén muy bien y muchísimas, como siempre, gracias.